Colosenses, el capítulo 4. Colosenses, el capítulo 4, otra oración que encontramos del apóstol, donde él le insta a los santos de Colosa a perseverar en oración. Dice el versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y podemos ir a este versículo 4, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Que el Señor añada su bendición a esta lectura de su palabra. Cada porción que estamos meditando en la palabra nos insta a orar, y a orar debidamente, orar cada vez mejor. Siempre ese cada vez mejor es en la voluntad de Dios. Comenzando a orar, decíamos, a orar se aprende orando. El Señor nos va corrigiendo, vamos aprendiendo a no orar mal, ¿no es cierto? Cuando decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero la palabra siempre está para corregir lo que estamos haciendo mal, y siempre es para nuestro provecho, y vamos aprendiendo que es para provecho de toda la congregación, y podemos decir para provecho de todos los hombres, porque nuestra oración va acrecentando en fe, va tomando forma conforme a lo que es la voluntad de Dios. Entonces la oración llega a ser una oración eficaz, y la oración eficaz del justo puede mucho, mostrándonos, ¿cierto?, de que realmente la oración tiene su eficacia. Nuestro Dios es un Dios eficaz, un Dios poderoso, pero Él nos da este privilegio de participar de su eficacia con la oración. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así entonces este versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así, en cuanto a la oración, hay muchas exposiciones en cuanto a la oración, y podemos decir también muy buenas. Algunos hablan, ¿no es cierto?, de la oración misma. Nosotros estamos vez tras vez citando versículos y así, haciendo comentarios. Y también hay muchas exposiciones en cuanto a la oración, en cuanto a algunos ven la manera de orar. Dice, se habla del poder de la oración, se habla del lugar, ¿no es cierto?, de la oración, el lugar que al principio nosotros tal vez decimos, ¿y para qué vamos a orar? No tenemos ni idea, ¿no es cierto? Si Dios siempre hace lo que quiere, nadie le va a impedir, así que ¿para qué vamos a orar? No encontramos el motivo, ¿no es cierto? Pero a medida que vamos meditando, vemos todas estas cosas. Pero la verdad es que más allá de todas esas exposiciones, la Escritura nos dice a nosotros que hay que saber y hay que conocer de este misterio que es la oración. Es realmente algo que está escondido. La gran mayoría no sabe. Nosotros también, cuando empezamos, pasó por nuestra mente por lo menos decir, ¿y para qué orar?, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que fuimos obedientes, que la palabra nos dice que tenemos que perseverar en oración, y comenzamos a orar. Comenzamos tal vez tímidamente, pero comenzamos y ya tenemos cierta experiencia en cuanto a la oración. Y gracias a Dios porque fuimos obedientes, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, ya sabemos algo de la oración, podemos dar un testimonio de lo que Dios está haciendo a través de la oración. Ya conocemos un poquito de la oración, ya sabemos de que la oración no es solamente no es pedir lo que a nosotros se nos antoja, sino ir pidiendo en la voluntad de Dios. Es no solamente pedir, sino es también suplicar, también alabar, engrandecer a nuestro Dios, y también orar por otros, ¿no es cierto? También dice acción de gracias. Todo eso ya sabemos, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la oración. Algo que era totalmente desconocido para nosotros mientras no practicamos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en varios lugares, y acá en este caso, se nos llama a perseverar en la oración. Así que la única manera de aprender realmente el valor de la oración es orando. Así que el asunto es perseverar en la oración. Más allá, ¿no es cierto?, de todo lo que ya hemos visto, hemos hablado, hemos
escuchado. Lo importante es ser constante, orar, dice, perseverar en la oración, perseverar en la oración. Y así orando, ¿no es cierto? Es la mejor manera de aprender, ¿no es cierto? A orar justamente es orando, habituarse a la oración. De esto es lo que quiere decir perseverar, ¿no es cierto? Habituarse a la oración. Así que podemos nosotros, y no está mal, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos a través de la palabra lo que es la oración, el poder de la oración, miramos a través de la palabra, el lugar que tiene la oración en las cosas de Dios y todas estas cosas, está bien, ¿no es cierto?, saber de estas cosas en teoría, saber simplemente, pero hay que dar un paso más, ¿no es cierto?, hay que practicar y ahí realmente vamos a ver la eficacia y entonces la manera, ¿no es cierto?, de orar es una oración eficaz, una oración ferviente, que es mucho mejor. Hay muchos que no saben mucho de estas cosas, tal vez no están mucho de teoría en cuanto a la oración, ni siquiera muchos versículos, no saben demasiado de estas cosas, pero están orando constantemente. Y podemos decir que son aptos. En lo natural nosotros a veces hablamos, ¿no es cierto?, hay algunos que tal vez no son muy buenos en cuanto a métodos de hacer ciertas cosas, en cuanto a trabajo, ¿no es cierto? Tal vez no saben muchos métodos convenientes de estas cosas, pero él lo practica, él a la hora de hacer las cosas se ve muy apto, tal vez no es la mejor manera, pero tal vez lo va a hacer mucho mejor que otros que en teoría lo saben hacer. Tal vez saben, podemos decir, usar bien la manguera a nivel para que sea más a nivel y todas estas cosas, y el otro mira hacia el ojo nomás y ya está, y resulta que sale mejor. ¿Por qué? Porque lo está practicando, constantemente lo está haciendo. Entonces, que tal vez otro que con los métodos y todo, y que como no practica mucho, no le va a salir tan bien. Y todo eso es para que nosotros podamos entender en lo espiritual pasa lo mismo. Podemos saber mucho en teoría en cuanto a la oración, pero el Señor quiere que seamos constantes en la oración. Los santos de la época, ¿no es cierto?, de los apóstoles, se reunían cada día, en la oración. Eran constantes en la oración. Y otra vez, participaban de la comunión, no solamente hablaban, sino de la comunión. Había necesidades y estaban ahí, ¿no es cierto?, compartiendo. El amor era algo, ¿no es cierto?, que practicaban. Tenían plena fe en el Señor. Había muchas dificultades, pero ellos se iban en oración y en esto manifestaban fe en el Señor y el Señor operaba. Así que podemos decir, eran aptos para lo que el Señor quería hacer. Así entonces, en esta manera se nos llama a perseverar. La palabra perseverar en el griego es una palabra que significa constantemente diligente, perseverar o constantemente diligente. También, según en qué lugar, ¿no es cierto?, tiene distintos, podemos decir, significados. También asistir asiduamente a todos los ejercicios. Cuando dice simplemente la palabra perseverar, asistir asiduamente a todos los ejercicios en un lugar, hablando de un lugar, ¿no es cierto? Tal vez a la oración, a otras cosas, ¿no es cierto? También esta palabra se usa para cuando una persona se adhiere tan estrechamente a otra persona como servidor. Persevera, dice, es constante, es constantemente diligente, está como para atender. Tal vez, ¿no es cierto?, especialmente se usaba mucho cuando alguien está llevando la palabra de un lado al otro, pero hay muchas otras cosas que se necesitan y alguien estaba velando. Y Pablo hace mención de esto, de aquellos que estaban velando por sus necesidades, y también alentaba cuando había algunos que se despertaba para esto, dice, y él dice, no lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido, dice, cualquiera sea mi situación. Pero otra vez, hiciste bien, dice, hicieron bien, dice. Y qué lindo es cuando realmente el Señor despierta en esa manera para que seamos constantes, seamos constantemente diligentes. No es que por ahí un rato diligente y después de otro rato ya se olvidó. Es como cuando alguien va ayudando a llevar una carga, ¿no es cierto?
iba yendo constante, y de golpe dejó así, le dejó al otro y quedó ahí. Se puede golpear, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasa cuando alguien tal vez va llevando algo pesado junto, pero cuando no hay no están bien de acuerdo, alguien se puede golpear, porque uno dejó de golpe. A veces mirando, ¿no es cierto?, así en los juegos, cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, veíamos eso como el sube y baja. Y eso es algo que se hace de a dos. Y estaba ahí. Y por ahí a alguno se le ocurrió y salió de vuelta, salió corriendo, ¿no es cierto? Y el otro cayó y se golpea, ¿no es cierto? Porque es algo que se hace junto. Y así pasa, ¿no es cierto?, en cuanto a la obra del Señor. Muchas veces hay dolores porque no se es constante. Pareciera que va a ser, ¿no es cierto?, y constantemente hasta cierto punto, y de golpe dejó todo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por aquellos que son como bueyes, ¿no es cierto?, que van llevando y toman, ¿no es cierto?, la cruz y siguen al Señor. Y en esta manera entonces saben de que al lado suyo está el buey mayor, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesús, y Él no nos va a abandonar. Y entonces, cuando el yugo está puesto y nosotros queremos hacer una cosa u otra, Él nos va llevando y nos va llevando. Él es más fuerte. Y así también es comparado a aquellos hermanos fieles también, que van enseñando también y al que va, ¿no es cierto?, aprendiendo y así, y le va trayendo. No se deja llevar por la voluntad del otro, sino que va llevando a lo que es la voluntad de Dios. Y esa es la manera, ¿no es cierto?, de aprender la voluntad de Dios. Así entonces dice, perseverad, constantemente diligente en cuanto a la oración. No es que un rato está en la oración y después deja todo, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios porque al fin y al cabo Dios contestó, así que ya está. No, el Señor quiere que seamos constantes, que seamos constantemente diligentes en la oración, porque la oración es muy necesaria. Ya habíamos visto eso, ¿no es cierto?, de ser constantes en la oración. Hay necesidad de orar siempre y no desmayar, por ningún motivo desmayar. Y cuando oramos y continuamos así en oración, seguramente, ¿no es cierto?, vamos a estar aprendiendo realmente a orar y lo que es la oración. Y sigue diciendo aquí, velando en ella. Es otra parte, ¿no es cierto?, velando en ella. La palabra velando es mantenerse despierto, en el griego, mantenerse despierto, velar, o con los ojos abiertos, como mirando. Esa es la manera. Y se nos urge aquí, ¿no es cierto?, a velar en ella, como dice, en acción de gracias. Es decir, velar por la respuesta. No estar, bueno, ya oramos, listo, vamos a dormir. No, es como estar mirando porque el Señor va a responder, velando por la respuesta. ¿Y cómo se vela por la respuesta? Porque no estamos mirando por las dudas si es que Dios responde, sino que estamos seguros que lo va a responder. Entonces, ¿cómo velamos? Dice, con acción de gracias. Estamos seguros que lo va a responder. Y estamos alabando al Señor. Qué distinto, ¿no es cierto?, que la actitud de fe cuando nosotros estamos seguros que Él va a responder, que Él no es sordo, que lo que estamos pidiendo es en la voluntad de Dios, que el tiempo es de Él, pero Él va a responder. Y a veces, ¿no es cierto?, se tarda, puede ser, y aun cuando ni siquiera hay una evidencia de que Él está por responder, nosotros sabemos que lo va a responder. Entonces alabamos al Señor. Cuando nuestra actitud es así de entrada, ¿no es cierto?, cuando al principio, por supuesto, tenemos ciertas experiencias, para después darnos cuenta que Él siempre responde. Él siempre responde. Aunque a veces no es en el tiempo que nosotros queremos, y eso hace que a veces no seamos constantes, pero gracias a Dios que Él nos va alentando por la palabra, para que nosotros podamos ser constantes. Y ya no importa tanto si Él responde ahora, mañana o pasado, sino que ya lo dejamos a Él y sabemos que Él lo va a hacer lo mejor. Entonces lo ponemos en sus manos y comenzamos a agradecer, porque ya está en sus manos, está en las mejores manos. Entonces, de esa manera podemos decir a una respuesta demorada a la oración. No hay problema con eso, porque esto simplemente da una forma, da un carácter a la oración. La oración que es una oración madura, hasta el punto que, ya
No es que estamos medio desanimados, estamos gozosos, estamos sabiendo que ya lo pusimos al Señor, delante del Señor, y lo volvemos a poner porque nos da instrucciones a ser constantes, pero otra vez ya sabemos que Él va a hacer y le alabamos y le glorificamos. Entonces, de esta manera podemos decir, como cualquier otro ejercicio, la palabra dice ejercítate para la piedad. Y cualquier otro ejercicio en lo natural, siempre hay que mirar nosotros lo natural, es para que podamos aprender. Nuestros músculos no van a fortalecerse si nosotros no nos ejercitamos, pero necesitamos ejercitarnos. Y aún aquellos que saben de estas cosas dice, hay que pasar la barrera del dolor, llegar al punto que te duela. Hoy día dice, y tomar nomás, dice, una pastilla y seguir otra vez, ¿no? Y realmente si va a fortalecerse, es simplemente llega un punto en que la barrera del dolor, y después de ahí en adelante siga, porque ya no le va a doler. Y si después va a tener más fuerza, y después más adelante, sí, hay necesidad de descanso. Todo eso nos deja enseñanza, porque en lo que practicamos las cosas del Señor, todo tiene su lugar. Y realmente nos muestra, si Él es así con los músculos natural, cuánto más con los músculos espirituales, hablando de la fe, ¿no es cierto? Hablando de la oración que va tomando su carácter, ¿no es cierto? De una oración más madura. Así que nosotros nos ejercitamos en la oración. Eso tenemos que entender. Es cierto que el Señor nos va preparando, ¿no es cierto? Y hay momentos que tenemos, momentos que combatir en la oración. Pero antes de eso viene la preparación, viene realmente la gimnasia, podemos decir así, el ejercicio, y las cosas que nos suceden son simplemente como un ejercicio. ¿No es cierto? Cuando miramos los equipos que están jugando y todo eso, cuando hay un buen técnico, le hace preparar bien, de esta manera, de la otra, y muchos quieren ir así nomás, ¿no es cierto? Pero si se le prepara bien, bueno, él sabe lo que está haciendo, por lo menos se cree así, no sé si es un buen técnico, sabe, y le lleva a prepararse de una manera o de otra, y todavía no está el partido, sí es cierto, pero cuando van a jugar, ¿no es cierto?, y a competir, van a hacer bien si es que estuvieron practicando bien, y si siguen todas las reglas de ese buen técnico que tal vez tomó la buena decisión y, bueno, sigue bien. Tal vez en lo natural, muchas veces los técnicos por ahí no toman buenas decisiones, pero en lo espiritual, el Señor sí sabe bien las cosas. Él no se equivoca de ninguna manera. Cuando Él dice algo es así, y realmente nuestros músculos espirituales van fortaleciéndose en fe para que podamos realmente estar constantemente en la presencia del Señor, porque la palabra nos muestra, ¿no es cierto?, la necesidad de ser constantes. En otro momento dice ininterrumpidamente en la oración. Es algo que nada debe interrumpir, la oración. Y en esa manera entonces, por supuesto, para llegar a una batalla de esa clase que se necesita toda esa fuerza de fe, se necesita primero estar ejercitándolo. Y para eso vienen las dificultades, las pruebas y todas estas cosas, que no va a ser más de lo que podemos soportar, solamente para ejercitarlo. Pero ya va a llegar una prueba mucho más grande y vamos a poder vencer. Y Él quiere eso. Él quiere que nosotros podamos vencer. Así entonces, Jesús dijo en Mateo 11, el versículo 12, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es algo que constantemente es así. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia es atrapado con energía. Podemos decir, el reino de los cielos es atrapado con energía. No así nomás, sino con energía. Nos habla de la energía de la fe. Y dice, y los violentos, acá la palabra es enérgicos. Los enérgicos lo arrebatan con fuerza. Los enérgicos lo arrebatan como son, dice, con fuerza, ¿no es cierto? Lo arrebatan o lo atrapan. Y habla del reino de los cielos. Dios está dispuesto a bendecir. Y Él mismo nos llama, ¿no es cierto?, a acercarnos al trono de la gracia. Y
pero para muchos la puerta del cielo parece que está cerrada. Sin embargo, para la fe no. Y a veces, bueno, tal vez aparenta cerrado por mucho tiempo, pero la fe sigue, es constante, hasta que las puertas se abren. Así entonces, la oración que no puede soportar un rechazo aparente, ¿no es cierto?, de parte de Dios, cuando nosotros vamos, ¿no es cierto?, y pedimos algo, ya queremos ya, ¿no es cierto? Así vemos, ¿no es cierto?, el bebé así, pide y quiere ya se enoja. Pero más adelante, ¿no es cierto?, ya hay que enseñarle a que ya no es así, ¿no es cierto? Al principio está bien, pero más adelante, ¿no es cierto?, ya se le va enseñando para que no vaya a ser toda la vida así. ¿Qué le parece si tiene 20 años y pide así también? Ya no maduró, ¿no es cierto? Pero así también en cuanto a la oración, muchas veces el Señor, nosotros pedimos algo y ya Él nos da enseguida. Al principio tenemos esa experiencia para que nosotros sepamos de que Él oye nuestra oración, pero Él quiere que nos ejercitemos. Y después ya Él nos muestra que lo que pedimos no era conforme a su voluntad y Él dice no. Y no es una respuesta también. Pero enseguida nosotros ya quedamos, ¿no es cierto?, no podemos soportar y decir, bueno, ¿para qué voy a orar entonces? Y ya quedamos ya otra vez en el camino. Pero a veces, bueno, después ya cuando vamos avanzando y así ya tenemos cierta experiencia y resulta ser que oramos, el Señor responde y todo así, y después de golpe parece que Él dice que no otra vez. Y tal vez no, sino que hay un tiempo y nosotros por ahí ya nos sentimos mal otra vez y ya queremos volver atrás, ¿no es cierto? Bueno, esa oración no puede soportar, ¿no es cierto?, un rechazo o un aparente rechazo, ¿no es cierto? Y esa oración no es de mucho valor en cuanto a lo que es la guerra espiritual a la que el Señor quiere llevarnos, ¿no es cierto? Porque las cosas de Dios, como dice aquí, Dios tiene preparado, ¿no es cierto? Hay bendiciones en los lugares celestiales, pero hay que entrar con violencia o con energía, la energía de la fe, no para hacer lo que nosotros queremos, sino con la energía de la fe. Y entonces, en esta manera dice en Lucas 11, el verso 9, el verso 10, verso 9 y 10 podemos leer: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Y la palabra pedir es demanda por algo debido. O sea que no es que está con duda, sabe que eso es lo que está en la voluntad de Dios, está demandando por algo que es debido, dice. Entonces no es que, bueno, sí, tú quieres, Señor, está sabiendo que es la voluntad de Dios y pide en la voluntad de Dios, de eso está hablando. Dice, y se os dará. Así que estamos como ellos le decían, bueno, pidan el Espíritu Santo y se le va a dar. Y así a medida que vamos meditando la palabra, nos vamos dando cuenta de lo que realmente es necesario. Y estamos pidiendo por crecimiento espiritual de los santos. Estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que haya un despertar en cuanto a la meditación de la palabra, y el Señor está dando. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué será si nosotros somos enérgicos en eso? Y no es que pedimos así nomás y medio que con dudas. No, estamos sabiendo que es la voluntad. Por eso meditamos la palabra, para que podamos estar seguros de que es la voluntad de Dios, y entonces con energía de la fe pedimos, demandamos y alcanzamos, ¿no es cierto?, los mismos cielos en esa manera, golpeamos las puertas de los cielos. Así dice el versículo 9 entonces: pedid o demandad y se os dará. Buscad. Y acá la palabra buscad es la búsqueda de algo escondido, es la palabra usada acá, ¿no es cierto?, en el griego. Búsqueda de algo que está escondido. Algo que está escondido no es que va y encuentra así nomás por casualidad, no. Busca y busca y busca, ¿no es cierto? Busquen, dice. Busquen, así como algo que está escondido, y van a hallar. Y así nosotros, cuando vamos meditando la palabra,
Si no lo buscamos en esta manera, no lo vamos a hallar. Pero si buscamos así en oración, vamos a la presencia del Señor. Es cierto que a veces, como dice la misma palabra, ¿no es cierto?, mucho estudio es fatiga de la carne. Pero hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando y en oración también, clamando al Señor. Dice, ¿y qué va a pasar? Dice, hallaréis. Después dice, llamad y se os abrirá. Llamad, esta palabra llamad en el griego tiene que ver con golpear a la puerta, ¿no es cierto? No solamente así con la voz nomás, sino que golpear la puerta y se os abrirá. ¿Y qué les parece, no es cierto? Entonces dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y la palabra abrirá es destapar, porque está hablando como una puerta de arriba, destapar. Y en esa manera entonces dice, al que llama se va a destapar, se va a abrir la puerta de los cielos. De eso está hablando, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos orando, estamos clamando, estamos llamando y estamos golpeando la misma puerta del cielo. Pero ¿cómo hacemos eso? Es por fe. No estamos acá de lejos, oh Dios altísimo, ya tan alto, sino que vamos hasta la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Y en esa manera entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá, se le abrirá.